Sean Flynn. Sean Flynn, nacido el 31 de mayo de 1941 en Los Ángeles, California, fue el hijo del icónico actor de Hollywood, Errol Flynn, y la actriz Lili Damita. Creciendo en la sombra de su famoso padre, Sean buscó crear su propio camino lejos del mundo del espectáculo. Aunque comenzó su carrera como actor, pronto encontró su verdadera pasión en el fotoperiodismo, un campo que le permitiría contar historias reales a través de su lente, más allá de los guiones y los escenarios de Hollywood. A mediados de la década de 1960, con la guerra de Vietnam escalando, Sean vio una oportunidad para capturar y compartir con el mundo las realidades crudas del conflicto. Se trasladó a Vietnam como fotógrafo de guerra independiente, trabajando para prestigiosas publicaciones como Time y Paris Match. Su audacia y deseo de obtener la historia lo llevaron a algunas de las zonas más peligrosas del conflicto. En abril de 1970, cuando la guerra civil camboyana estaba cobrando fuerza, Sean Flynn, a sus 28 años, y Dana Stone, de 31 años, periodista y camarógrafo de la cadena CBS respectivamente, decidieron explorar la línea del frente. Para ello, alquilaron motocicletas Honda y se dirigieron hacia el conflicto activo. Sin embargo, su aventura tomó un giro trágico el 6 de abril, cuando ambos fueron detenidos por militares vietnamitas en un puesto de control en la Ruta Nacional número 1, en la provincia de Sva Rieng. Tras ese encuentro, no se volvió a saber más de ellos. Interesantemente, en ese mismo mes y en la misma área, otros 3 periodistas también desaparecieron sin dejar rastro. Fuentes locales en Camboya más tarde reportaron que Flynn y Stone habrían sido ejecutados a mediados de junio de 1971 en un campo de prisioneros situado en Kampong Cham, al norte de Camboya. La búsqueda de Sean se intensificó cuando su madre, Lili Damita, emprendió un doloroso y exhaustivo viaje en 1974 para encontrar a su hijo, una búsqueda que finalmente no arrojó resultados. En 1984, Flynn fue declarado legalmente fallecido. La desaparición de Sean Flynn fue objeto de numerosas investigaciones y especulaciones. En 1991, el periodista Tim Page entrevistó a una campesina que, tras reconocer a Flynn en una fotografía, afirmó que le había mencionado que era hijo de actores. Documentos de la CIA indicaron que Flynn y Stone fueron retenidos inicialmente en la aldea de San Quecaón. A principios de 1971, fueron trasladados al pueblo de Rocar Nor, y luego a Peus, a medida que avanzaban las fuerzas estadounidenses. Tras una huelga de hambre, se reportó que fueron entregados a los Gémeres Rojos. La misma investigación de Page lo llevó a descubrir una tumba en la aldea de Bamet, donde presuntamente descansaban 2 occidentales. Los análisis de los restos sugerían que eran un hombre alto y uno bajo, ambos víctimas de muertes violentas. Además, el autor Jeffrey Meyers propuso otra teoría. Afirmó que Flynn contrajo malaria y fue enterrado vivo por sus captores, quienes temían el contagio, en la misma aldea donde se encontraron los restos. Tras su desaparición, se lanzaron numerosas búsquedas y se ofrecieron recompensas, pero ningún rastro concreto de Flynn o Stone fue encontrado. A lo largo de los años, surgieron varios informes y rumores sobre su posible paradero y destino, incluyendo testimonios de que fueron mantenidos como prisioneros y eventualmente ejecutados, pero ninguna evidencia sólida ha confirmado estas especulaciones. La desaparición de Sean Flynn es una trágica historia de un joven valiente que buscó captar la verdad del conflicto humano a través de su cámara, y en el proceso, perdió su vida. Su legado, aunque marcado por su misteriosa desaparición, sigue inspirando a periodistas y fotógrafos que se aventuran en zonas de conflicto, recordándoles los riesgos y el poder del periodismo en zonas de guerra. La desaparición y muerte de Sean Flynn, junto con las circunstancias extremadamente peligrosas que enfrentó como fotoperiodista en zonas de guerra, nos llevan a reflexionar sobre los riesgos que asumen aquellos que buscan contar las verdades más difíciles. Las múltiples teorías sobre su trágico final muestran cuán profundo puede ser el misterio en torno a la desaparición de una persona en circunstancias tan adversas. ¿Qué piensan ustedes sobre el destino de Sean Flynn?
¿Creen en alguna de las teorías mencionadas o tienen sus propias ideas sobre lo que pudo haberle ocurrido en aquellos conflictivos y turbios tiempos en Camboya? Invito a todos a compartir sus pensamientos y teorías en los comentarios. Barbara Newhall Follett. Barbara Newhall Follett fue una niña prodigio de la literatura estadounidense. Nacida en 1914 en Nueva York, publicó su primera novela aclamada por la crítica a los 12 años. The House Without Windows y su segunda obra The Ladder a los 13 años la convirtieron en una estrella literaria a una edad impresionantemente temprana. Sin embargo, la vida de Barbara estuvo marcada por la adversidad desde una corta edad. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, dejándola en una situación económica precaria. Pese a ello, Barbara mantuvo una pasión desbordante por la escritura que le permitió alcanzar el éxito a una edad tan temprana. A finales de 1933, Barbara Newhall Follett se casó con Nickerson Rollers. La pareja viajó por Europa y Estados Unidos antes de establecerse en Brookline, Massachusetts. Aunque inicialmente fueron felices, Follett comenzó a sospechar que Rollers le era infiel, lo que la deprimió. Pero el destino le tenía preparada una tragedia. En 1939, con solo 25 años, la vida de Barbara dio otro giro dramático. Según Rollers, el 7 de diciembre de 1939, Follett abandonó su apartamento tras una pelea doméstica llevado con ella $30, lo que actualmente sería unos $680. Nunca se la volvió a ver. Rollers no informó a la policía sobre la desaparición de Follett hasta 2 semanas después, alegando que esperaba su regreso. 4 meses después, solicitó que se emitiera un boletín de persona desaparecida, pero como el aviso se publicó bajo el apellido de casada de Follett, Rollers, pasó desapercibido para los medios de comunicación hasta 1966. En 1952, 13 años después de la desaparición de Follett, su madre, Ellen, empezó a presionar a la policía de Brookline para que investigara más a fondo. Ellen comenzó a sospechar de Rollers tras descubrir que había hecho pocos esfuerzos por encontrar a su esposa. En una carta a Rollers, Ellen escribió: «Todo este silencio de tu parte es como si tuvieras algo que ocultar sobre la desaparición de Barbara. No creas que me quedaré inactiva durante mis últimos años sin hacer ningún esfuerzo. Puedo descubrir si Bar está viva o muerta, si, tal vez, está en alguna institución sufriendo de amnesia o crisis nerviosa». El cuerpo de Follett nunca fue encontrado y no se recabó ninguna evidencia que indicara juego sucio o lo descartara. La fecha y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Una de las teorías más populares sugiere que Barbara, agobiada por un matrimonio infeliz y un deseo de escapar de una vida que ya no le proporcionaba felicidad ni satisfacción creativa, decidió empezar de nuevo en otro lugar. Esta teoría sostiene que utilizó el dinero para viajar lejos de Nueva York, cambiando su nombre y comenzando una nueva vida en un lugar donde nadie conociera su pasado. Esta posibilidad es respaldada por el hecho de que llevaba consigo un cuaderno, quizás para documentar su nueva vida o para continuar escribiendo en el anonimato. Inspirada por su propia novela, The House Without Windows, que trata sobre una niña que elige vivir en armonía con la naturaleza lejos de la civilización, algunos creen que Barbara podría haber intentado emular a su protagonista. Esta teoría sugiere que Barbara se adentró en algún bosque o parque nacional, buscando paz y aislamiento para reconectar con su yo más auténtico, lejos de las presiones de la sociedad y su vida personal. Otra teoría, dada la naturaleza de la discusión con su esposo antes de su desaparición, no se puede descartar la intervención de terceros. Algunos especulan que la discusión pudo haber escalado, o que alguien más, tal vez conocido por la pareja, pudo haber estado involucrado en su desaparición. Sin embargo, sin evidencia física ni testimonios, esta teoría permanece en el reino de la especulación. Otra posibilidad considera que Barbara podría haber sufrido un destino trágico poco después de su desaparición, como un accidente o un acto de violencia aleatorio, que le impidió volver a casa o continuar con su vida como lo había planeado. Esta teoría es particularmente sombría, dado que su cuerpo nunca fue encontrado, lo que podría sugerir que murió en circunstancias que impidieron su identificación o descubrimiento. El caso de Barbara Newhall Follett se convirtió en uno de los más intrigantes de la historia de Estados Unidos. ¿Qué le pudo haber sucedido a esta joven prodigio de la literatura? ¿Huyó de su matrimonio? ¿Fue víctima de un crimen atroz?
El misterio que rodea su desaparición la ha convertido en una figura fascinante y aterradora de la literatura estadounidense. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue una figura emblemática y controvertida en la historia laboral de los Estados Unidos. Nacido en 1913 en Brasil, Indiana, creció en un entorno de pobreza durante la Gran Depresión, lo que agudizó su conciencia social y política. Se unió a los Teamsters, un sindicato de camioneros, en su juventud y rápidamente ascendió en sus rangos debido a su carisma, tenacidad y habilidades negociadoras. Como presidente de los Teamsters desde 1957, Hoffa trabajó incansablemente para transformar el sindicato en una de las organizaciones laborales más poderosas y, por momentos, temidas de América. Su mandato, sin embargo, estuvo marcado por acusaciones persistentes de corrupción, nexos con el crimen organizado y malversación de fondos. El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa desapareció de manera misteriosa, y este evento se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX en los Estados Unidos. Ese día, Hoffa había planeado reunirse con dos figuras prominentes de la mafia, Anthony Tony Pro Provenzano y Anthony Giacalone, en el restaurante Matchus Red Fox en Bloomfield Township, Michigan. La reunión, según se informó, estaba destinada a resolver un conflicto interno dentro del sindicato y posiblemente asegurar el apoyo de Hoffa para recuperar la presidencia de los Teamsters, de la que había sido apartado tras su encarcelamiento y posterior indulto presidencial. Hoffa fue visto por última vez en el estacionamiento de dicho restaurante. Según los testigos, parecía estar esperando a alguien, revisando su reloj con impaciencia. A pesar de su expectativa, ni Provenzano ni Giacalone aparecieron en el restaurante ese día, según lo confirmado por las investigaciones posteriores. La desaparición fue reportada por su familia después de que Hoffa no regresara a casa y no se comunicara con ellos, algo completamente fuera de lugar para un hombre que valoraba la puntualidad y la comunicación constante. Los detalles de su desaparición son particularmente inquietantes debido a la falta de pruebas físicas y testigos directos de un posible secuestro o asesinato. Las investigaciones revelaron que Hoffa pudo haber sido atraído al estacionamiento con la promesa de la reunión, solo para ser emboscado y llevado en contra de su voluntad. La teoría más aceptada es que fue asesinado por miembros del crimen organizado debido a su intención de recuperar el control de los Teamsters y su conocimiento potencialmente peligroso sobre las operaciones ilícitas entre el sindicato y la mafia. A pesar de extensas búsquedas, escuchas telefónicas y entrevistas, el cuerpo de Hoffa nunca fue encontrado, y nadie ha sido oficialmente acusado o condenado por su desaparición. La falta de restos y evidencia concreta ha alimentado una variedad de teorías y especulaciones sobre su destino final, incluyendo la posibilidad de que su cuerpo haya sido incinerado o enterrado en lugares desde un estadio hasta debajo de una piscina. La desaparición de Jimmy Hoffa sigue siendo un tema fascinante y perturbador, encapsulando una era de poder sindical, corrupción y crimen organizado que aún retiene su capacidad de intrigar y aterrorizar. Otra teoría menos conocida pero igualmente intrigante sobre la desaparición de Jimmy Hoffa sugiere que pudo haber sido trasladado a una propiedad rural después de su último avistamiento en el estacionamiento del restaurante Matchus Red Fox. Según esta teoría, Hoffa fue llevado a una granja remota donde fue asesinado y posteriormente su cuerpo fue descompuesto con ácido, eliminando cualquier rastro físico de su existencia. Esta teoría gana cierto peso debido a que la mafia ha sido conocida por usar métodos similares para deshacerse de cuerpos en otras ocasiones. La desaparición de Hoffa ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años, no solo por el misterio de su desenlace, sino también por lo que representa sobre la intersección de crimen organizado y poder sindical en los Estados Unidos. Hoffa era una figura carismática y polarizadora que, para algunos, simbolizaba la lucha por los derechos de los trabajadores, mientras que para otros representaba la corrupción y la infiltración del crimen en los sindicatos. Esta dualidad en la percepción de Hoffa refleja las complejidades de la política, el poder y la justicia en América.
Su desaparición sigue siendo un poderoso recordatorio de que, en algunas esferas, los secretos pueden ser mantenidos permanentemente y las verdades pueden ser más extrañas que la ficción. ¿Qué piensan ustedes, queridos noctámbulos, sobre la desaparición de Jimmy Hoffa? ¿Creen en alguna de las teorías existentes o tienen sus propias ideas sobre lo que pudo haberle ocurrido? Su opinión sobre este misterio perdurable es valiosa y podría arrojar más luz sobre uno de los enigmas más oscuros de la historia moderna. Helen Brock. Ellen Brack, nacida como Ellen Burgess en 1911, se convirtió en una figura prominente en la sociedad estadounidense no solo por su riqueza, sino también por el misterio que rodeó su desaparición en 1977. Ellen era la viuda de Frank Brack, el magnate de los dulces Brack Confections, una de las mayores compañías de caramelos en Estados Unidos. Tras la muerte de su esposo en 1970, Ellen heredó una considerable fortuna, lo que la colocó en una posición de notable influencia y capacidad de filantropía. En los años previos a su desaparición, Ellen vivió una vida cómoda y socialmente activa en su lujosa residencia en Glenview, Illinois. Sin embargo, tenía una notable pasión por los caballos, lo que la llevó a involucrarse en el mundo ecuestre, donde conoció a Richard Bailey, un entrenador de caballos que más tarde sería una figura clave en la investigación de su desaparición. La historia de su desaparición comienza en febrero de 1977. Después de una revisión médica habitual en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, el 17 de febrero de 1977, Ellen Brack abordó un avión para volver a su residencia en Glenview, Illinois, un suburbio al noroeste de Chicago. Según una empleada de una tienda de regalos cercana a la clínica, Brack expresó apresuradamente que su criado la esperaba. Este fue el último avistamiento confirmado de Brack por un testigo no relacionado. A pesar de que se esperaba que Brack estuviera en ese vuelo, la tripulación no reportó haberla visto a bordo. Sin embargo, Jack Matlick, el mayordomo y chofer de Brack, afirmó haberla recogido en el aeropuerto de O'Hare. Matlick sostuvo que Brack estuvo en su hogar durante 4 días sin realizar llamadas telefónicas y que luego la llevó de regreso a O'Hare para un vuelo hacia Florida. Según los reportes, Jack Matlick, el mayordomo y chofer de Ellen, fue la última persona conocida que la vio con vida. Después de recogerla del aeropuerto y pasar varios días en su casa, Matlick afirmó haberla dejado en el aeropuerto para un vuelo a Florida, algo que no pudo ser corroborado. Dada su cercanía y control sobre los aspectos de la vida de Ellen durante esos días cruciales, y las contradicciones en su relato, esta teoría sugiere que Matlick podría haber estado directamente involucrado en su desaparición y posible asesinato, posiblemente motivado por ganancias financieras o para encubrir un mal manejo de los recursos de Ellen. Durante la investigación, Matlick se convirtió en un personaje clave para la policía. A pesar de que proclamaba su inocencia y respondía con vehemencia a las acusaciones de los periodistas sobre su conocimiento de los acontecimientos, un antiguo agente federal reveló después de la muerte de Matlick que él había sido, de hecho, responsable de la desaparición de Brack. El hermano de Brack también creía que Matlick había asesinado a su hermana, sin la participación de Richard Bailey ni de figuras del mundo de las carreras de caballos. Jack Matlick falleció el 14 de febrero de 2011 en un asilo de ancianos en Pensilvania a los 79 años. Otra teoría sugiere que Ellen Brack fue asesinada debido a su involucramiento en el mundo de las carreras de caballos. Ellen se había vuelto víctima de una estafa en la que pagaba precios inflados por caballos de bajo valor. Richard Bailey, un conocido estafador en este ámbito, y otros individuos relacionados con el crimen organizado en las carreras de caballos, podrían haber temido que Ellen descubriera la estafa y los denunciara. Según esta teoría, para silenciarla y evitar la exposición de sus actividades ilícitas, podría haber sido asesinada. La desaparición de Ellen Brack sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes y perturbadores. Cada teoría aporta su propia perspectiva sobre lo que podría haber sucedido, desde un asesinato motivado por la avaricia hasta una posible desaparición voluntaria diseñada para comenzar una nueva vida lejos de los problemas del pasado. Sin embargo, sin pruebas concluyentes y con tantas preguntas aún sin respuesta,
El destino de Ellen Bragg continúa envuelto en misterio. ¿Qué creen ustedes que realmente ocurrió con Ellen Bragg? ¿Fue víctima de un crimen calculado o acaso tomó la drástica decisión de desaparecer por voluntad propia? Su opinión y teorías son fundamentales para mantener viva la discusión sobre este intrigante caso. Harold Holt. Harold Holt nació el 5 de agosto de 1908 en Stanmore, Nueva Gales del Sur, Australia. Desde joven, Holt mostró un profundo interés por la política y el servicio público, lo que lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Melbourne. A los 27 años, fue elegido al Parlamento, y su carrera política rápidamente despegó. Apasionado por el océano, Holt era un entusiasta de la pesca submarina y pasaba muchos de sus fines de semana en sus casas de vacaciones en Portsea, Victoria y Bin Hill Bay, Queensland. Este amor por el mar llevó a Holt a un destino trágico que aún hoy envuelve su legado en misterio. El 17 de diciembre de 1967, mientras disfrutaba de un fin de semana en Portsea, Holt y un grupo de amigos, incluyendo a su vecina Marjorie Gillespie, decidieron ir a Point Nepean para observar a un marinero pasar por The Rip. De regreso a Portsea, Holt sugirió detenerse en Cheviot Beach, un lugar que conocía bien y donde había pescado muchas veces. A pesar de las condiciones adversas del mar ese día, Holt decidió nadar, mientras que solo uno de sus compañeros, Alan Stewart, se aventuró parcialmente en el agua, manteniéndose cerca de la orilla. Mientras Stewart se mantenía a salvo cerca de la playa, Holt nadó hacia aguas más profundas y fue arrastrado rápidamente por las fuertes corrientes. Marjorie Gillespie lo describió como si se lo hubiera llevado el mar, tan rápido y final. Esta fue la última vez que Holt fue visto con vida. La desaparición de Harold Holt no solo fue un evento profundamente perturbador para Australia, sino que también desató una de las operaciones de búsqueda y rescate más intensas y extensas en la historia del país. Inmediatamente después de que se perdió de vista en las turbulentas aguas de Cheviot Beach, equipos de rescate, buzos profesionales, barcos de la marina y aviones se desplegaron en un esfuerzo desesperado por encontrar al primer ministro desaparecido. A pesar de los extensos recursos empleados y la minuciosa exploración de la costa y el mar, no se encontró ningún rastro del cuerpo de Holt. La falta de evidencia física tangible sobre el destino de Holt abrió la puerta a una serie de teorías y especulaciones. La explicación más plausible, y la que sostienen oficialmente las autoridades, es que Holt, quien era conocido por su amor al mar pero también por subestimar ocasionalmente los peligros asociados con él, probablemente se ahogó debido a las fuertes corrientes y las condiciones peligrosas del agua ese día. Sin embargo, la ausencia de su cuerpo ha alimentado teorías más sensacionales. Algunos han sugerido que pudo haber sido víctima de un ataque de tiburón, lo que explicaría la desaparición del cuerpo. Otras teorías del espectro conspirativo incluyen la idea de que Holt pudo haber orquestado su propia desaparición, fingiendo su muerte para huir a China, donde supuestamente simpatizaba con el régimen comunista. Una teoría aún más dramática implica que fue asesinado por la CIA, debido a desacuerdos políticos relacionados con la guerra de Vietnam, sugiriendo que su muerte fue encubierta por un secuestro submarino. Estas teorías reflejan la conmoción y el vacío dejado por la súbita desaparición de Holt, un líder prominente en un momento crucial de la historia australiana. La combinación de su personalidad carismática, las circunstancias inusuales de su desaparición y la falta de respuestas definitivas ha mantenido este misterio vivo en la conciencia nacional y mundial. El 22 de diciembre de 1967 se celebró un funeral en su honor en la Catedral de San Pablo en Melbourne, al que asistieron dignatarios internacionales. Harold Holt es recordado como el tercer primer ministro australiano que murió en el cargo, y su legado se ve tanto en su política como en el misterioso final de su vida. ¿Qué creen que realmente le sucedió a Harold Holt? ¿Fue simplemente un trágico accidente o hay algo más en la historia de su desaparición? Invito a todos a compartir sus opiniones y teorías sobre este intrigante capítulo de la historia australiana. Si te está gustando el relato, suscríbete, dale like y comparte.